El cobre y el óxido me cubren la lengua, mucho después de que mi corazón se detuviera. Nada se desvanece rápido. Saber que mi esposa, entre lágrimas, puso anticongelante en mi café de la mañana deja una mancha horrible en mi alma. Ver a Cristina sollozar junto a mi cama de hospital, secándose lágrimas falsas con mangas de cachemir compradas con mi tarjeta de crédito, destroza a un hombre. Los monitores gritaron, y luego se detuvieron. Despertar lo cambió todo. No había máquinas, solo tazas calientes esperando sobre el granito de la cocina. Y Cristina tarareando, sin la menor idea de que mi memoria guarda cada segundo agónico de mi asesinato. Lo primero que noté fue el olor, eucalipto y naranja dulce. Era el gel de ducha caro que Cristina importaba de Italia, el mismo que me hacía hundir la cara en su cuello cuando salía de la ducha. Ahora olía a tumba abierta. Mis ojos se abrieron de golpe. No jadeé como en las películas. Simplemente me quedé allí, paralizado, mirando la familiar textura de gotelé del techo de nuestro dormitorio. El techo que me había pasado los últimos 3 meses de mi vida mirando. Mientras mis órganos se apagaban en silencio, tomé aire. Fue una bocanada aterradoramente limpia, sin estertores en el fondo de mi garganta, sin un dolor agudo bajo las costillas, como si fueran cristales rotos. Mis pulmones simplemente se llenaron, se expandieron y se vaciaron. Me llevé las manos a la cara. No eran las garras esqueléticas y amarillentas que se habían aferrado a las barandillas del hospital. La piel estaba sonrosada, los nudillos gruesos y familiares. Me clavé las uñas en la palma de la mano hasta que un pellizco agudo irradió por mi antebrazo. Dolor, dolor real que me anclaba a la tierra. El agua corría en el baño principal. El zumbido del extractor vibraba a través de la pared. Me di la vuelta, quitándome el pesado edredón. El movimiento brusco me provocó una ola de vértigo, y me desplomé en el suelo de madera. La madera estaba helada contra mis rodillas desnudas. Apoyé la frente en el suelo, intentando anclarme en el tiempo y el espacio. Mi móvil estaba en la mesita de noche. Alargué el brazo, temblando, y lo cogí. Martes, 14 de octubre, 6 meses. Estaba exactamente a 6 meses de la tarde en que mi corazón se detendría en la UCI. 6 meses antes de la ejecución agónica y a cámara lenta que ella había orquestado con una paciencia aterradora. El agua del baño dejó de correr. El pánico, agudo y ácido, inundó mi estómago. Me metí de nuevo en la cama a toda prisa, subiéndome las sábanas hasta el pecho. Mi corazón martilleaba un ritmo frenético y desigual contra mi esternón. El pomo de la puerta giró. Cristina salió. Estaba envuelta en una gruesa toalla blanca. Su pelo rubio, húmedo, se pegaba a sus clavículas. Gotas de agua se aferraban a sus hombros, capturando la pálida luz de la mañana que se filtraba por las persianas. Era hermosa. Esa era la parte más repugnante de todo. Al mirarla, sentí una colisión violenta, de afecto por la costumbre, y de terror absoluto y paralizante. Mi cerebro sabía que era una asesina, pero mi cuerpo todavía reaccionaba a mi esposa. La contradicción hizo que la bilis subiera por mi garganta. «Ya estás despierto», dijo. Su voz era suave, reconfortante, el mismo tono que usaba cuando me ponía un paño frío en la frente ardiente en febrero. Tragué saliva con fuerza. Tenía la boca seca como el polvo. «Sí, no dormiste bien». Se acercó al tocador. Cogió un bote de loción. El dosificador hizo un sonido húmedo. «Estuviste dando vueltas toda la noche, Adrián», rechinando los dientes. Me estaba muriendo. Quería gritar. Me estaba asfixiando en mis propios fluidos mientras tú revisabas tu cartera de acciones en el móvil. Solo una pesadilla, me obligué a decir. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Hueca, forzada. Cristina se giró. Una expresión de leve preocupación arrugó el espacio entre sus cejas. Se acercó a mi lado de la cama y se sentó en el borde. El colchón se hundió bajo su peso. Tuve que forzar cada músculo de mi cuerpo para no retroceder cuando extendió la mano y apoyó el dorso de su mano fría y húmeda contra mi mejilla. «Estás un poco caliente», murmuró. «Quizá estás incubando algo. Has estado trabajando demasiado en la empresa».
Ahí estaba, la semilla, la base de la narrativa que iba a contar a nuestros amigos, a nuestra familia, a mis médicos. Adrián trabaja demasiado. Adrián está estresado. El sistema inmunitario de Adrián está fallando. Puede ser, dije, apoyándome apenas en su mano. Me costó todo mi esfuerzo no morderle los dedos. Hoy me lo tomaré con calma. Bien. Ella sonrió. Era una sonrisa tierna, cariñosa, impecable. Voy a prepararte tu batido, con extra de cale, como a ti no te gusta. Pero es bueno para ti. Me dio una palmadita en la mejilla y se levantó. Salió del dormitorio y caminó por el pasillo alfombrado. Me senté. El silencio de la habitación se cernió sobre mí, pesado y asfixiante. Me abracé las rodillas y me clavé los dedos en las pantorrillas. Estaba vivo. Tenía mi dinero, mi empresa, mi salud. Y la mujer que preparaba el desayuno en la cocina planeaba activamente quitármelo todo, dejándome en una caja bajo tierra. No me sentí como un héroe. No sentí una oleada inmediata y brillante de genio estratégico. Simplemente me sentí violenta, violentamente enfermo. Corrí al baño. Me agarré a los bordes del inodoro de porcelana y vomité hasta que me dolieron las costillas. Cuando terminé, me lavé la cara con agua helada. Me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada estaba muerto, pero no se había ido. Vale, le susurré a la habitación vacía. Vale. La cocina olía a granos de café tostado y a vainilla sintética. La máquina de espresso siseaba en la encimera. Cristina estaba de pie junto a la isla, con la pesada jarra de cristal de la batidora delante de ella. Me quedé en el umbral de la puerta, mis pies descalzos, silenciosos sobre las baldosas. Observé sus manos. Eran precisas. Se movían con la eficiencia practicada de un químico. Un puñado de espinacas, media manzana verde, una cucharada de proteína en polvo. Entonces, metió la mano en la despensa profunda. Se me oprimió el pecho. Contuve la respiración. Cuando su mano salió, sostenía un pequeño frasco cuentagotas sin etiqueta. Era de cristal marrón, de aspecto inocente, como una tintura de equinácea o vitamina D. Desenroscó el tapón. Su rostro, completamente inexpresivo, totalmente desprovisto de malicia. No parecía una villana de dibujos animados. Parecía un ama de casa aburrida, haciendo sus tareas. 1, 2, 3 gotas en el lodo verde. ¿Etilenglicol? ¿Talio? ¿Arsénico? No conocía el compuesto químico exacto. Todo lo que sabía era lo que los médicos habían pasado por alto hasta la autopsia: una toxina de acción lenta y acumulativa que imitaba un fallo renal y un colapso autoinmune. 3 gotas al día. Lo justo para envenenar lentamente la tierra sin matar la planta de la noche a la mañana. Volvió a poner el tapón. Guardó el frasco en el estante superior, detrás de los paquetes de harina de repuesto, y pulsó el botón de batir. El motor rugió, ahogando el sonido de la sangre que me corría por los oídos. Cuando se dio la vuelta, yo ya estaba sentado en la barra de desayuno, mirando el móvil. No levanté la vista. Fingí estar absorto en un correo electrónico. «Aquí tienes», dijo, dejando el vaso alto frente a mí. La condensación ya se estaba formando en el exterior. «Gracias, cariño». Cogí el vaso. Su peso parecía inmenso. Me lo llevé a los labios, dejando que el borde tocara mi boca. El olor a manzana verde enmascaraba cualquier amargor metálico que hubiera debajo. «Bébetelo todo», me regañó juguetonamente, apoyada en la encimera, con su propia taza de café. «Necesitas las vitaminas». Incliné el vaso hacia atrás, manteniendo los labios apretados. Dejé que el espeso líquido chocara contra mis dientes, pero no que bajara por mi garganta. Tragué ruidosamente, fingiendo el sorbo. Luego dejé el vaso. «Delicioso». Ella sonrió radiante. «Voy a ir al gimnasio. ¿Quieres que recoja la ropa de la tintorería al volver? Sería genial». Esperé hasta oír abrirse la puerta del garaje, el bajo murmullo de su Range Rover al arrancar, y el eventual silencio mientras salía marcha atrás por el camino de entrada. Solo entonces corrí hacia el fregadero.
Vertí el batido por el desagüe. Encendí el triturador de basura. Y lo enjuagué con agua hirviendo durante 2 minutos completos. Observé cómo la espuma verde se arremolinaba y desaparecía. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el vaso. Se hizo añicos contra el fondo del fregadero de acero inoxidable. Un fragmento afilado me cortó la piel entre el pulgar y el índice. Trazó una fina línea de sangre. Me quedé mirándola. Roja, vívida, real. No tenía tiempo para derrumbarme. Tenía que ir a trabajar. El trayecto hasta el distrito financiero fue un borrón de asfalto gris y tráfico matutino. El volante de cuero de mi Audi se sentía pegajoso bajo mis palmas sudorosas. La ciudad parecía exactamente la misma, pero la lente a través de la cual la veía se había agrietado. Durante los últimos 10 años, había construido logística vanguardia desde un único almacén alquilado hasta convertirlo en un imperio de la cadena de suministro. Mi patrimonio era de unos 80 millones de euros. Un mes antes de mi muerte, o más bien, de mi futura muerte, había firmado un testamento revisado. Dejaba todo, incluido el control de voto del consejo, a Cristina. Me había convencido de que era la forma más fácil de evitar la sucesión si ocurría lo peor con mi misteriosa enfermedad. Aparqué en el garaje subterráneo y tomé el ascensor privado hasta la última planta. El silencioso zumbido del edificio. Los saludos educados de mis empleados. El olor a café corporativo recién hecho. Todo parecía absurdo. Una obra de teatro en la que yo era el único que sabía que el guión era una tragedia. Pasé de largo mi despacho y fui directo al departamento legal, al final del pasillo. Gabriel estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, rodeado de pilas de carpetas y tazas de café medio vacías. Tenía casi 60 años, un bulldog de abogado corporativo que había estado conmigo desde el principio. Levantó la vista, mirando por encima de sus gafas de leer. Adrián, pareces como si hubieras visto un fantasma. ¿Qué pasa? Cerré la pesada puerta de madera detrás de mí y eché el cerrojo. El clic resonó en el silencioso despacho. Me senté en la silla de cuero frente a él. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Gabriel, dije, mi voz apenas un susurro. Necesito reestructurarlo todo. Los fideicomisos, las sociedades holding, el testamento, todo. Frunció el ceño, cerrando el expediente que tenía delante. ¿Reestructurar? Acabamos de actualizar la planificación patrimonial el año pasado. Le diste a Cristina plenos poderes. Necesito revocarlos. Gabriel hizo una pausa. Era un hombre que leía entre líneas por profesión. Miró mi rostro pálido, la línea tensa de mis hombros. La tirita que me había puesto a toda prisa en el pulgar. ¿Os vais a divorciar?, preguntó en voz baja. No. Le miré a los ojos. Si pido el divorcio, ella se queda con la mitad. Y la consigue de inmediato. Quiero que no se quede con nada. Quiero construir un cortafuegos alrededor de cada uno de mis activos. Enterrarlos bajo tantas sociedades pantalla y fideicomisos ciegos que ni un contable forense con una década podría rastrear un céntimo hasta mí. Gabriel se quitó las gafas. Se limpió las lentes con la corbata, ganando tiempo. Adrián, crear ese tipo de estructura opaca. Roza lo hostil. ¿Qué está pasando exactamente? No puedo decírtelo, dije. La verdad me quemaba en la garganta. Mi mujer me está poniendo anticongelante en el batido de Cale por la mañana. Si lo decía en voz alta, pensaría que estaba sufriendo un brote psicótico. Al principio, los médicos no me habían encontrado nada. El veneno era demasiado sutil, demasiado insidioso. Si la acusaba ahora, no tenía pruebas. Ella se haría la víctima. Presionaría para un divorcio inmediato. Se llevaría 40 millones y se iría. O peor, haría que me ingresaran. Solo necesito saber si puedes hacerlo, dije, mi voz endureciéndose. ¿Puedes mover los activos discretamente sin que salten notificaciones en mis cuentas personales? Gabriel me miró fijamente durante un largo rato. El reloj de pie en la esquina de su despacho hacía tic-tac. Fuerte y rítmico. Finalmente, asintió lentamente. Puedo crear un fideicomiso ciego en Luxemburgo.
transferir las acciones con derecho a voto de Vanguardia a él. Desde ahí, canalizamos los activos líquidos a una serie de sociedades limitadas. Pero Adrián, si mueres, y esto se impugna, va a ser un baño de sangre en el Tribunal de Sucesiones. Si muero, dije, levantándome, con una sonrisa fría y cínica en el rostro, quiero que se pase el resto de su vida pagando costas legales, solo para darse cuenta de que la caja fuerte está vacía. La parte más difícil no fueron las maniobras legales, fue la actuación. A principios de noviembre, 3 semanas después de mi segunda oportunidad en la vida, el cronograma dictaba que mis síntomas deberían empezar. La fatiga. El sutil tono grisáceo de la piel. La tos. Ya había vivido el deterioro genuino de mi propio cuerpo una vez. Recrear el proceso requería una disciplina retorcida. Compré maquillaje teatral por internet. Lo envié a un apartado de correos. Cada mañana, después de llegar a la oficina, cerraba mi puerta con llave y me aplicaba una fina capa de una base pálida y cenicienta bajo los ojos y a lo largo de los pómulos. Lo justo para matar el rubor saludable de mi piel. Empecé a salir antes del trabajo. Llegaba a casa y me desplomaba en el sofá. Me quejaba de migrañas y dolores musculares. Cristina era una actriz fenomenal. Pero verla actuar ahora, sabiendo la verdad, era una clase magistral de terror psicológico. Era un martes por la noche. La lluvia azotaba los ventanales de nuestro salón. La chimenea rugía, proyectando sombras anaranjadas y parpadeantes sobre la alfombra persa. Yo estaba hundido en el sillón, con una pesada manta de lana sobre las piernas, fingiendo agotamiento. Cristina entró con una bandeja, una taza humeante de manzanilla y 2 analgésicos. «Tienes una pinta terrible, cariño», dijo. Su voz goteaba una simpatía artificial. Dejó la bandeja y me puso sus dedos fríos en la frente. «No tienes fiebre, pero tienes la piel muy pálida». «Me siento agotado», carraspeé, dejando que mi voz se quebrara ligeramente, como si me faltara el aire. Un destello cruzó sus ojos. Fue increíblemente rápido. Apenas una microexpresión, pero la capté. Satisfacción, una emoción oscura y silenciosa, de que el veneno estaba funcionando. Me revolvió el estómago violentamente. «Bébete el té», me arrulló, acariciándome el pelo. «Mañana llamaré al doctor Herrero y te pediré una cita. Quizás solo sea una gripe fuerte». «Sí, puede ser». Cogí la taza. No envenenaba el té de la noche. Sabía por la primera vez que la rutina nocturna era segura. Solo ponía veneno en los batidos espesos de la mañana o en los cafés oscuros donde el sabor podía esconderse. Aún así, tragar el líquido caliente requirió un acto de pura fuerza de voluntad. «Voy a darme un baño», dijo, besándome la coronilla. «Llámame si me necesitas». «Lo haré». Esperé hasta oír el agua del baño corriendo arriba. Entonces me quité la manta y me moví. No tenía mucho tiempo. La semana anterior había contratado a un detective privado. Un tipo llamado Félix. Era fino, beifán desde un pequeño local en Vallecas y no hacía preguntas mientras el pago se hiciera efectivo. No le había contado a Félix lo del veneno. Solo le dije que sospechaba que mi mujer me era infiel. Necesitaba saber qué hacía Cristina cuando yo estaba en la oficina. Necesitaba saber si tenía un cómplice. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Félix. «Revisa tu correo seguro». Saqué mi portátil. Mis dedos volaron sobre el teclado. Evité el inicio de sesión estándar y abrí la cuenta de Proton Mail encriptada que había creado. Había un archivo adjunto. 50 fotografías. Hice clic en la primera. La imagen era granulada, tomada con un teleobjetivo desde el otro lado de una calle. Era una cafetería del centro. Cristina estaba sentada en un reservado junto a la ventana. Pasé a la siguiente foto. Un hombre se deslizó en el reservado frente a ella. Llevaba un traje de sastre gris marengo, el pelo engominado hacia atrás. Se reía de algo que ella decía y extendía la mano sobre la mesa para cubrirla de ella. Dejé de respirar. El aire de la habitación de repente se sintió demasiado denso, demasiado caliente. Era Álvaro.
Álvaro Vargas era el director financiero de Vanguardia. Era mi mano derecha, el tipo que venía a mis fiestas de Navidad, que me regaló una botella de whisky de época por mi cumpleaños, que estuvo junto a mi cama de hospital y lloró tan fuerte como Cristina cuando el médico dijo que mis riñones estaban fallando. Pasé el resto de las fotos rápidamente. Álvaro y Cristina saliendo de un hotel de lujo en el barrio de Salamanca. Álvaro y Cristina en el asiento trasero de un coche con chofer. Álvaro entregándole a Cristina un pequeño sobreacolchado. El sobre. Así era como lo conseguía. No sintetizaba el químico ella misma. Álvaro lo conseguía. Tenía todo el sentido. Como director financiero, Álvaro sabía exactamente cuánto valía yo. Conocía los entresijos de mis pólizas de seguro. Si Cristina heredaba el patrimonio, Álvaro estaría en una posición perfecta para ayudarla a liquidarlo, quedándose con millones y compartiendo el resto. No solo tenían una aventura, eran socios en mi asesinato. Un sonido bajo e involuntario se escapó de mi garganta. Fue mitad risa, mitad sollozo. Apreté las palmas de mis manos contra mis ojos hasta que vi chispas. La magnitud de la traición amenazaba con partir mi mente en dos. No era solo mi esposa. Era el hombre con el que había construido mi legado. Cerré el portátil y lo metí bajo el cojín del sofá justo cuando el agua de arriba dejó de correr. Volví al sillón. Cogí la taza de té y me senté. Me volví a poner la manta de lana sobre las piernas. Mis manos estaban perfectamente firmes ahora. El pánico y las náuseas habían desaparecido, consumidos por una furia fría y cristalina. Cuando Cristina bajó, vestida con un albornoz de seda y oliendo a lavanda, la miré. Realmente la miré. Ya no veía a la mujer con la que me casé. Veía un parásito. «Pareces un poco mejor», dijo, notando mi calma. «Me siento un poco mejor», mentí suavemente. «Solo estoy descansando. De hecho, estaba pensando que debería invitar a Álvaro a cenar este fin de semana. Tenemos que repasar las proyecciones del tercer trimestre y no creo que tenga energía para sentarme en la sala de juntas». La postura de Cristina se tensó por una fracción de segundo. Luego, la máscara impecable volvió a su sitio. «Suena genial. Prepararé el asado de cordero que le gusta». «Perfecto», dije, ofreciéndole una sonrisa débil y cansada. «Estoy deseando». El olor a romero y grasa de cordero impregnaba el comedor. Era un aroma rico y sofocante. Me senté a la cabecera de la mesa de caoba. Llevaba una gruesa chaqueta de cachemir que me quedaba grande. El termostato estaba a 22 grados, pero mantenía las manos alrededor de mi vaso de agua para simular un escalofrío. En el extremo opuesto de la mesa se sentaba Cristina. Llevaba un vestido de seda sin espalda de color granate. Y a mi derecha, Álvaro. Había traído un Bordeaux de 2015. El líquido rojo oscuro se arremolinaba en su copa de cristal como sangre magullada. «Te lo digo, Adrián, la expansión al Medio Oeste puede esperar», dijo Álvaro, cortando un trozo de cordero con precisión quirúrgica. El cuchillo de plata raspó el plato de porcelana, un sonido agudo y violento que me tensó la mandíbula. Los cuellos de botella en la cadena de suministro están mejorando, claro, pero tu salud es la prioridad ahora. El consejo lo entiende, yo lo entiendo. Me miró con esos ojos grandes y sinceros, los mismos ojos que me habían visto consumirme en una cama de hospital en otra vida. Era un maestro de la empatía. La proyectaba con tanta facilidad que, por un segundo aterrador, casi creí que le importaba. Luego, recordé la foto de su mano sobre la de Cristina en aquella cafetería del centro. «Lo aprecio, Álvaro», carraspeé, dejando que mi voz se arrastrara, haciendo que sonara como si respirar fuera una tarea. «Pero la empresa es mi legado. Sí, si no voy a estar aquí para verlo terminado, necesito saber que los cimientos son a prueba de balas». Cristina se acercó y puso su mano sobre la mía. Su piel estaba cálida. El diamante en su dedo, anular la talla esmeralda de 2 quilates, con la que la sorprendí en París, captó la luz de la lámpara de araña. «No hables así, Adrián», murmuró, su labio inferior temblando con una vulnerabilidad ensayada. «El doctor Herrero dijo que solo es fatiga viral severa. Vas a estar bien».
Álvaro levantó su copa hacia ella, un amigo solemne y solidario. Cristina tiene razón. Eres el tipo más duro que conozco. Superarás esto. Quería vomitar. La audacia de la actuación era asombrosa. Estaban sentados en mi casa, bebiendo mi vino, comiendo en mi vajilla de bodas, acelerando activamente mi funeral, mientras me decían cuánto me querían. La disonancia psicológica era suficiente para romper la mente de un hombre más débil. Tomé un sorbo de agua lento y tembloroso. No había tocado mi vino. He estado pensando en los cimientos. El viernes inicié una auditoría forense completa de las cuentas corporativas. El comedor quedó en silencio absoluto. El único sonido era el bajo crepitar de la chimenea de gas en el salón contiguo. El cuchillo de Álvaro dejó de moverse. Fue una vacilación microscópica, una congelación fraccional en sus funciones motoras. Pero la capté. La mano de Cristina se apretó sobre la mía. Sus uñas cuidadas se clavaron ligeramente en mis nudillos antes de que se obligara a relajarse. ¿Una auditoría?, preguntó Álvaro. Su voz permaneció suave, pero el tono había subido media octava. Adrián, acabamos de cerrar los libros trimestrales. El departamento de contabilidad ya está al límite. ¿Por qué esta necesidad repentina de una revisión externa? Tranquilidad, susurré. Ofrecí una sonrisa débil y agotada. Si algo me pasa, Cristina hereda las acciones con derecho a voto. Ella no sabe nada de logística comercial ni de estructuras fiscales offshore. Quiero asegurarme de que no haya fugas, ni deudas incobrables. Quiero que una empresa externa revise cada libro mayor, cada cuenta de gastos, cada contrato de proveedor de los últimos 3 años. Miré directamente a los ojos de Álvaro. Dejé que el silencio se alargara, manteniendo su mirada hasta que el aire en la habitación se sintió lo suficientemente denso como para ahogar. Ya sabes cómo es, Álvaro, añadí suavemente. La gente se vuelve codiciosa cuando piensa que nadie está mirando. Álvaro tragó saliva. Vi su nuez subir y bajar contra su cuello almidonado. Se recuperó rápidamente. Ofreció un asentimiento tenso y profesional. Por supuesto. Si te da tranquilidad, prepararé el camino para los auditores el lunes. Bien. Cogí mi tenedor y moví un trozo de cordero en mi plato. Aunque es curioso. El auditor principal que contraté se especializa en malversación. Dice que el 90% de las veces es la persona en la que más confías en la habitación. Cristina se levantó bruscamente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo de madera. Su rostro estaba pálido. El vestido granate de repente parecía demasiado brillante contra su piel. «Voy a por el postre», anunció. Su voz, cortada y sin aliento. «He hecho una tarta». Prácticamente huyó a la cocina. Álvaro cogió su copa de vino. Su mano temblaba. Solo un temblor, pero estaba ahí. Bajé la cabeza, mirando el mantel para ocultar la sonrisa viciosa y cargada de adrenalina que se extendía por mi cara. El veneno en mi sistema de mi vida pasada había desaparecido, pero un nuevo tipo de toxicidad estaba echando raíces. Empezaba a disfrutar de esto. A la mañana siguiente, Cristina fue a su clase de pilates de las 9. En cuanto su Range Rover salió del camino de entrada, me puse en marcha. Fui directo a la despensa de la cocina. El aire dentro olía a pasta seca, canela y el cartón polvoriento de las cajas de cereales. Busqué detrás de las bolsas de harina en el estante superior. Mis dedos rozaron el cristal frío y liso del frasco cuentagotas marrón. Lo saqué y lo sostuve a la luz fluorescente de la cocina. El líquido del interior era ligeramente viscoso, completamente transparente. Muerte, empaquetada pulcramente en un vial de vidrio de 60 mililitros. Cogí un pequeño tubo de plástico esterilizado que había comprado en una farmacia. Con cuidado, exprimí 5 gotas de la toxina en él. Lo sellé herméticamente. Félix, el detective privado, lo recogería al mediodía para llevarlo a un laboratorio de toxicología privado. Necesitaba un rastro documental del compuesto químico exacto. Luego, llevé el frasco marrón al fregadero. Vertí el resto del veneno por el desagüe. Lo enjuagué con lejía. Ahora venía la parte delicada.
Tenía que reemplazar el líquido con algo que pareciera y se comportara exactamente igual, pero que no me matara. Mezclé agua destilada con unas gotas de glicerina vegetal para igualar el espesor. Luego, para imitar el regusto químico amargo que recordaba de los batidos, añadí una dosis considerable de extracto de ajenjo concentrado. Era intensamente amargo, inofensivo, y sabía exactamente como un error. Vertí la mezcla de nuevo en el frasco marrón. Enrosqué bien el tapón cuentagotas y lo coloqué exactamente donde lo encontré, detrás de la harina. Cuando Cristina llegó a casa, tenía la piel sonrojada por el esfuerzo. Su ropa de deporte se le pegaba al cuerpo. Fue directa a la cocina a preparar mi batido de la mañana. Me senté en la isla, tecleando en mi portátil. La observaba por el rabillo del ojo. Metió la mano en la despensa. Sacó el frasco. 3 gotas. Encendió la batidora. Vertió el lodo verde en un vaso y lo deslizó por la encimera de mármol hacia mí. «Bébetelo, Adrián», dijo. Había un deje en su voz hoy. La paranoia de la cena de anoche todavía persistía en las bolsas bajo sus ojos. No dudé, no contuve la respiración. Cogí el vaso, la miré directamente a los ojos y di un trago enorme y sonoro. El sabor amargo y terroso del ajenjo golpeó mi lengua. No me inmuté. Me bebí el vaso entero de un tirón. Lo dejé de golpe en la encimera y me limpié la boca con el dorso de la mano. «Delicioso», dije. Cristina se quedó mirando el vaso vacío. Un destello de profunda confusión cruzó su rostro. La verdadera guerra psicológica comenzó esa tarde en la consulta del doctor Herrero. La sala de examen olía agresivamente a alcohol y papel blanqueado. Me senté en el borde de la camilla. Llevaba una bata de papel que crujía ruidosamente con cada respiración. Había pasado 30 minutos en el baño de la clínica, aplicándome la base teatral gris bajo los ojos y una ligera tonalidad amarillenta en las clavículas. Parecía un hombre con un pie en la tumba. Mantenía los hombros caídos. La respiración, superficial. Cristina estaba sentada en la silla de plástico para invitados, en la esquina. Sus manos agarraban con fuerza su bolso de Prada. Interpretaba el papel de la esposa aterrorizada a la perfección. Sus ojos, muy abiertos, mordiéndose el labio inferior. El doctor Herrero, un médico canoso de modales amables, entró con una carpeta. Miró los papeles. Luego me miró a mí, ajustándose las gafas. Parecía perplejo. «Bueno, Adrián», comenzó el doctor Herrero, acercando un taburete con ruedas y sentándose. «Tengo que admitir que estoy un poco desconcertado». Cristina se inclinó hacia adelante, su voz temblorosa. «¿Qué ocurre, doctor? ¿Son sus riñones? Ha estado tan débil. Apenas puede levantarse de la cama». El doctor Herrero negó con la cabeza, golpeando el expediente. «Esa es la cuestión, Cristina. Le hice el panel metabólico completo. Comprobamos la función renal, las enzimas hepáticas, el hemograma completo, los marcadores inflamatorios. Incluso hicimos un análisis de toxicidad de metales pesados para ser exhaustivos. Los nudillos de Cristina se pusieron blancos alrededor de la correa de su bolso. Mantuve mi rostro inexpresivo, observando su reacción periférica. Y pregunté. Mi voz un susurro ronco. «Y estás en una salud espectacular», dijo el doctor Herrero, dejando caer el expediente sobre la encimera. «Tu función renal está al 100%. Tus enzimas hepáticas son de libro. Tu recuento de glóbulos rojos es perfecto. Adrián, sobre el papel, tienes la biología de un atleta de 25 años». El silencio en la sala era absoluto. Lentamente giré la cabeza para mirar a Cristina. Tenía la boca ligeramente abierta. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándola con un aspecto genuina, total y horriblemente horrorizado. Su cerebro estaba sufriendo un cortocircuito violento. Sabía que había estado echando veneno en mi bebida durante más de un mes. Me había visto deteriorarme. Estaba mirando mi cara gris y hundida, pero la ciencia decía que era indestructible. «No lo entiendo», tartamudeó Cristina. Su voz se quebró de verdad esta vez. «Mírele, tiene un aspecto terrible. Vomitó ayer.
Apenas puede subir las escaleras. Veo que parece fatigado, dijo el doctor Herrero amablemente, dirigiéndose a mí. Adrián, ¿has estado bajo una cantidad inusual de estrés en el trabajo? Un poco. Mentí, bajando la mirada a mis manos. Me siento vacío por dentro. Sospecho firmemente que estamos ante una respuesta psicosomática severa, concluyó el doctor. El estrés extremo, quizás combinado con una depresión clínica, puede manifestarse en síntomas físicos devastadores. Tu cerebro le está diciendo a tu cuerpo que se está muriendo, pero tus órganos están perfectamente bien. Asentí lentamente, soltando un suspiro tembloroso. Entonces, ¿no me estoy muriendo? Absolutamente no te estás muriendo, sonrió el doctor Herrero. Miré a Cristina. ¿Has oído eso, cariño? Estoy perfectamente sano. Cristina tragó saliva con fuerza. Sus ojos se movían frenéticamente entre el médico y yo. La realidad de su situación se estaba derrumbando sobre ella. El veneno no funcionaba, o peor, la estaban estafando. Es una noticia maravillosa, susurró. Su sonrisa parecía un desgarro en su rostro. Mientras salíamos hacia el coche, el silencio entre nosotros era eléctrico. Casi podía oír los engranajes chirriando en su cabeza. Iba a llamar a Álvaro en cuanto yo no pudiera oírla. Iba a acusarlo de comprar veneno falso. Se iban a destrozar mutuamente desde dentro. Y yo ni siquiera había disparado un solo tiro todavía. Gabriel me llamó a un móvil de prepago que había comprado en efectivo en una gasolinera. Era jueves, las 11 de la mañana. Estaba de pie junto a los ventanales de mi despacho de esquina, mirando los taxis amarillos que se arrastraban por el pavimento mojado. Está hecho. La voz de Gabriel era nítida, totalmente desprovista de emoción. Era un profesional. El fideicomiso ciego de Luxemburgo está completamente ejecutado. Tus acciones con derecho a voto están bloqueadas dentro. Los activos líquidos de las cuentas de corretaje conjuntas, unos 32 millones, se han canalizado a través de las sociedades holding offshore y se han liquidado en las nuevas sociedades limitadas. ¿Todo? Pregunté, viendo cómo mi propio aliento empañaba el cristal frío. Todo lo que no está clavado o legalmente obligado a permanecer en el patrimonio conyugal, confirmó Gabriel. Dejé la cuenta corriente principal activa, para que no entre en pánico inmediatamente, pero el saldo está limitado a 20.000. La American Express negra está vinculada a una cuenta cerrada. Será rechazada en el próximo intento. Gracias, Gabriel. Adrián, hizo una pausa. Si te recuperas de esta enfermedad, sea cual sea, deshacer esta red te va a costar una fortuna en sanciones fiscales. Es un precio que estoy dispuesto a pagar, dije, y colgué. Guardé el móvil de prepago en el bolsillo de mi chaqueta y me acerqué a mi escritorio. Pulsé el botón del intercomunicador. Sara, haz pasar a Álvaro, por favor. 2 minutos después, Álvaro entró en mi despacho. Parecía agotado. Tenía ojeras oscuras y su característico pelo engominado estaba ligeramente descolocado. Cristina le estaba afectando. Solo podía imaginar las discusiones frenéticas y viciosas que estaban teniendo por teléfonos de prepago, ella culpándolo por el informe del médico. Él jurando que el químico era auténtico. La paranoia los estaba devorando vivos. ¿Querías verme, Adrián?, preguntó, sentándose en la silla de cuero frente a mi escritorio. Forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Álvaro, bien, siéntate. No le ofrecí nada de beber. Me incliné hacia adelante, juntando las manos sobre el escritorio de caoba. Me había lavado el maquillaje teatral esa mañana. Parecía enérgico, hidratado, implacable. Álvaro parpadeó, asimilando mi repentina vitalidad. Hoy tienes mejor aspecto. El doctor Herrero ajustó algunas cosas. Resulta que mi cuerpo es sorprendentemente resistente, dije suavemente. Pero he estado pensando en lo que dijiste en la cena, sobre el estrés, sobre que necesito dar un paso atrás. La postura de Álvaro se enderezó. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que le entregaba las llaves del reino. Creo que es increíblemente sabio, Adrián. Necesitas centrarte en tu recuperación. El equipo y yo tenemos todo bajo control aquí. Sé que sí. Sonreí. Fue una sonrisa fría, reptiliana.
Por eso he autorizado una reestructuración total de la supervisión financiera del Consejo Ejecutivo. El ceño de Álvaro se frunció. ¿Reestructuración? Sí. Con efecto inmediato, tu autoridad de firma en todas las cuentas corporativas de vanguardia superiores a 50.000 euros queda revocada. El color desapareció del rostro de Álvaro tan rápido que parecía un cadáver. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Además, continué, deslizando una pesada carpeta encuadernada sobre el escritorio hacia él. La auditoría externa que mencioné en la cena no es solo una revisión superficial. Les he ordenado que hagan un análisis forense profundo de los contratos con proveedores de las Islas Caimán que estableciste el año pasado. Esos con las tarifas de envío inusualmente altas. Esos eran los contratos que Álvaro estaba usando para desviar fondos. Lo sabía de mi vida pasada, pero lo había dejado pasar porque era mi amigo, y los márgenes eran lo suficientemente pequeños como para ignorarlos. Ahora, era la soga que estaba envolviendo alrededor de su cuello. Adrián, tartamudeó Álvaro, su pulida apariencia haciéndose añicos por completo. El sudor perlaba su labio superior. Esto es muy irregular. Si revocas mi autoridad de firma, indica una falta de confianza a los accionistas. Paraliza mi capacidad para hacer mi trabajo. Tu trabajo es gestionar las proyecciones. Álvaro, no el flujo de caja, dije suavemente. Mi voz bajó a un registro bajo y peligroso. Los auditores necesitarán acceso completo a tus correos electrónicos personales y a tu disco duro para las 3 de la tarde de hoy. Si no tienes nada que ocultar, es solo protocolo. Se quedó mirando la carpeta como si fuera una granada activa. Estaba atrapado. Si renunciaba, parecería una admisión de culpabilidad. Si se quedaba, los auditores encontrarían el desvío de fondos y lo haría arrestar por fraude electrónico federal. Estaba completamente paralizado. ¿Estamos de acuerdo, Álvaro? Tragó saliva con fuerza. Me miró. Realmente me miró. Y por primera vez vi miedo genuino en sus ojos. Se dio cuenta de que el hombre frágil y moribundo contra el que había estado conspirando había desaparecido por completo. «De acuerdo», susurró. Se levantó con piernas temblorosas, cogió la carpeta y salió de mi despacho. Mi teléfono de escritorio sonó casi de inmediato. Era mi línea móvil privada, Cristina. Lo dejé sonar 3 veces, saboreando el sonido, antes de cogerlo. «Hola, cariño», respondí, mi tono ligero y despreocupado. Adrián, su voz era un siseo tenso y de pánico. «Estoy en el Corte Inglés. Intentaba comprar ese traje para tu gala del hospital el mes que viene, y mi tarjeta ha sido rechazada». «¿Rechazada?», fingí sorpresa. «Eso es imposible». «¿Usaste la tarjeta negra?». «Sí, usé la tarjeta negra». El cajero la intentó 3 veces. Decía que la cuenta estaba cerrada. Adrián, fue humillante. ¿Qué está pasando? Me recliné en mi silla, girando para mirar el horizonte. La lluvia había parado. Las nubes se estaban abriendo sobre la ciudad. ¡Qué raro!, dije lentamente, dejando que el silencio se alargara lo justo para ponerle la piel de gallina. Haré que Gabriel lo revise el lunes. Quizás sea una alerta de fraude. Ya sabes lo cuidadosos que tenemos que ser hoy en día con la gente que intenta tomar lo que no les pertenece. Cristina no dijo ni una palabra. Todo lo que oí fue el sonido entrecortado y superficial de su respiración a través del auricular. Simplemente devuélvelo, cariño, susurré suavemente. Estaré en casa para cenar. Colgué, dejando caer el teléfono sobre el escritorio. Había despojado al director financiero de su poder. Le había cortado el dinero a mi mujer. Me estaba bebiendo su veneno y sonriéndole. La trampa no solo estaba puesta. Las fauces se habían cerrado violentamente. Ahora solo tenía que sentarme y verlos intentar roerse sus propias piernas para escapar. El archivo de audio que Félix me envió a las 2 de la mañana siseaba con la estática de un micrófono de salpicadero barato. Me senté en mi oscuro despacho. La pálida luz azul del monitor bañaba mi rostro. Llevaba unos auriculares con cancelación de ruido. La grabación era del coche de Álvaro, aparcado en el húmedo y oscuro aparcamiento trasero de un centro comercial suburbano. Se lo has dicho.
La voz de Álvaro era un susurro entrecortado y sin aliento. Sonaba como si se estuviera mordiendo la lengua. Entraste en pánico por el dinero y le diste las cuentas de las Caimán para ganar tiempo. ¿Has perdido la cabeza? La voz de Cristina se quebró, chillona y violentamente defensiva. El asiento de cuero del pasajero crujió mientras se movía. Mis tarjetas están siendo rechazadas, Álvaro. Mi American Express fue cortada en el Corte Inglés. Está vaciando las cuentas y las gotas no funcionan. Tiene mejor aspecto que hace 6 meses. Me diste agua del grifo, pedazo de arrogante y tacaño. Compré un derivado de etilenglicol de grado industrial en la dark web. Álvaro golpeó el volante con las manos. El golpe seco me hizo estremecer, incluso a través de los auriculares. Me costó 30.000 en Bitcoin. Si no está muerto, es porque estás fastidiando la dosis. Estás perdiendo los nervios. Hoy le puse 5 gotas. 5. Se lo bebió y pidió más. Cristina estaba llorando ahora. Los sollozos feos y húmedos de un animal acorralado. Él lo sabe, Álvaro. Lo miro al otro lado de la mesa y es como si mirara a través de mi piel. Lo sabe, no lo sabe. La respiración de Álvaro era superficial, frenética. Si supiera lo del veneno, iría a la policía. Solo se está volviendo paranoico con el negocio. Mañana, los auditores revisarán mi disco duro. Si no les doy un chivo expiatorio, voy a una prisión federal. ¿Qué estás diciendo? Las lágrimas se detuvieron al instante. Su tono se volvió muerto y plano. Estoy diciendo. Álvaro hizo una pausa, y pude oír el chasquido húmedo de sus labios al tragar que las cuentas de las Caimán están vinculadas a una sociedad limitada. El agente registrado de esa sociedad es tu apellido de soltera, Cristina. Lo configuré así como medida de seguridad. Silencio. Un silencio denso y sofocante llenó el interior del coche. Me tendiste una trampa, susurró ella. Protegí la empresa. Si no encuentras una manera de acabar con Adrián para mañana por la noche, le entregaré los documentos de las Caimán a Gabriel. Les diré que me obligaste a malversar para financiar tu estilo de vida. ¿A quién crees que creerán? ¿Al leal director financiero o a la esposa cazafortunas cuyo marido está enfermando misteriosamente? Se oyó el desbloqueo de una puerta de coche, el fuerte golpe al cerrarse. Me quité los auriculares. El silencio de la casa se derrumbó sobre mí. Me froté las sienes. Mis dedos estaban resbaladizos por el sudor frío. Yo había diseñado este escenario exacto. Los había presionado hasta que la presión rompió su alianza, convirtiéndolos en perros rabiosos encerrados en una jaula. Debería haberme sentido triunfante. En cambio, solo sentí un agotamiento pesado y plomizo. Me dolía el pecho. Un dolor fantasma de una cama de hospital que ya no existía. La había amado. Esa era la verdad brutal e ineludible. Había amado a la mujer que acababa de gritar en un aparcamiento porque sus intentos de asesinarme estaban fallando. A la mañana siguiente, el olor a café tostado se sentía abrasivo. Entré en la cocina con un traje azul marino a medida. Cristina estaba de pie junto a la isla. La batidora estaba sucia en el fregadero. 2 vasos de batido verde reposaban sobre la encimera de mármol. Tenía un aspecto terrible. El maquillaje impecable no podía ocultar el agotamiento amoratado y violáceo bajo sus ojos. Le temblaban tanto las manos que el agua con hielo de su vaso vibraba. «Buenos días», dije, mi voz tranquila, sin ningún filo. «Buenos días». No me miró. Empujó el vaso más alto hacia mí. «Bébetelo. Tienes un gran día por delante». Miré el vaso. La condensación se deslizaba por los lados. Luego, miré su vaso. Alargué la mano, ignorando el vaso alto, y envolví mis dedos alrededor del suyo. «Hoy tomaré este», dije, arrastrando su vaso por el mármol. Cristina se quedó helada. El aire en la cocina se tensó. Sus ojos se clavaron en los míos. Las pupilas, dilatadas, tragándose el verde de sus iris. Dejó de respirar. «Adrián», susurró. Su voz apenas funcionaba. Ese es el mío. Tiene colágeno. El tuyo tiene la proteína extra. No me importa». Levanté su vaso. Me lo llevé a los labios. «No,
Se abalanzó hacia adelante. Sus uñas cuidadas se clavaron en mi antebrazo. Tiró del vaso hacia abajo con tanta fuerza que el líquido verde se derramó por el borde, manchando mi puño blanco. Su pecho subía y bajaba. Miraba el vaso como si fuera una granada activa. Miré su mano en mi brazo. Luego miré su cara. No grité. No aparté mi brazo. Solo la miré con un vacío profundo y aplastante. ¿Por qué no, Cristina?, pregunté suavemente. Abrió la boca, pero solo salió un sonido seco, un chasquido. Soltó mi brazo y dio un paso atrás. Su espalda chocó contra el frigorífico de acero inoxidable. «Tengo que ir a trabajar», dije, dejando el vaso. «Los auditores finalizan hoy su informe sobre Álvaro. Probablemente deberías hacer una maleta. Creo que las cosas se van a complicar». Salí por el garaje. No miré atrás. No lo necesitaba. Podía sentir cómo se desmoronaba a través de las paredes. La tormenta estalló sobre la ciudad a las 7 de la tarde. La lluvia golpeaba los ventanales del salón, distorsionando las luces de la calle en borrones de amarillo y rojo. Estaba sentado en la oscuridad, en el sillón de cuero. Un vaso de bourbon descansaba en mi rodilla. La casa estaba en completo silencio, salvo por el tamborileo rítmico de la lluvia contra el cristal. Cristina no se había ido. Sabía que no lo haría. No tenía a dónde ir, ni dinero para huir. Y la aplastante comprensión de que su red de seguridad había desaparecido la había paralizado. Estaba arriba, encerrada en la habitación de invitados. Sonó el timbre de la puerta principal. Le siguieron unos golpes fuertes y frenéticos. No me moví. Tomé un sorbo de bourbon. Quemó todo el camino hacia abajo, asentándose como carbones calientes en mi estómago. Los golpes continuaron, desesperados. Oí el clic de la cerradura al abrirse. Cristina había bajado. Permanecí en la oscuridad, oculto por el respaldo alto del sillón, escuchando. La pesada puerta de roble se abrió, trayendo el olor a asfalto mojado y ozono al vestíbulo. «Álvaro», siseó Cristina. «¿Estás loco? No puedes estar aquí. ¿Dónde está él?» La voz de Álvaro sonaba arrastrada. Estaba empapado, su caro abrigo de lana pegado a sus hombros. Sonaba frenético, desquiciado. «¿No está en casa?», mintió Cristina, su voz temblando. «Fuera, si te ve. No importa». Álvaro la empujó, sus zapatos mojados chirriando violentamente contra la madera. Los auditores lo han marcado todo. Encontraron las sociedades pantalla de las Caimán. Incautaron mi teléfono de empresa, mi portátil. Gabriel me dijo que tengo hasta el lunes para dimitir y entregar mi pasaporte, o irán al FBI. «Te lo dije», dijo Cristina, su voz elevándose en pánico. «Te dije que lo sabía. Tú me metiste en esto». «¿Yo te metí?». Álvaro soltó una risa húmeda y fea. Se volvió hacia ella, acorralándola contra la consola. El sonido de un jarrón de cerámica traqueteando contra la pared resonó en el pasillo. «Tú viniste a mí. Me dijiste que no podías esperar 5 años a que su hígado fallara de forma natural. Me pediste el contacto. Tengo los mensajes de texto, Cristina. Los imprimí. Están en una caja de seguridad». «Estás mintiendo», escupió ella, aunque el terror en su voz la traicionaba. «No voy a ir a una prisión federal por ti», gruñó Álvaro. «Vas a transferir el dinero de su fideicomiso offshore a mi cuenta esta noche, para que pueda desaparecer. O te juro por Dios que iré a la comisaría y les diré que le has estado dando anticongelante desde septiembre». Me levanté. Salí de las sombras del salón y entré en la penumbra del vestíbulo. «No puede hacer eso, Álvaro», dije. Ambos se giraron. Cristina se tapó la boca con la mano, un sollozo ahogado, escapando de su garganta. Álvaro retrocedió tambaleándose, su rostro, completamente desprovisto de color. El agua de lluvia goteando de su barbilla. «Adrián», tartamudeó Álvaro, levantando las manos a la defensiva. «Escucha, escúchame. Ella está loca. Vino a mí hace meses. Estaba conspirando contra ti. Cállate». No grité. Las 2 palabras simplemente salieron de mi boca, pesadas y finales, como el martillo de un juez. La mandíbula de Álvaro se cerró de golpe. Me acerqué a la consola y dejé mi vaso de bourbon.
El tintineo del cristal contra la madera sonó como un disparo. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un sobre grueso. Lo arrojé sobre la mesa entre ellos. «Esas son las fotos de mi detective privado», dije suavemente, señalando el sobre. «Tú y mi mujer en el hotel de lujo. Tú entregándole el sobreacolchado. Y debajo de eso están los resultados del laboratorio toxicológico independiente. Detalla la composición química exacta del derivado de etilenglicol que compraste en la dark web». Las rodillas de Cristina cedieron. Se hundió en el suelo, su vestido de seda amontonándose a su alrededor. Hundió la cara entre las manos. El sonido que hizo fue agonizante, un quejido hueco y desgarrador de derrota total. Álvaro miró el sobre como si fuera una serpiente enroscada. Su pecho subía y bajaba. ¿Lo sabías todo el tiempo? El doctor Herrero te dijo exactamente lo que había en mi sangre, dije, acercándome a él. El olor de su miedo era penetrante. Sudor agrio y alcohol rancio enmascarando la colonia cara. Dejé de beber tu cóctel hace 3 semanas, Álvaro. Lo reemplacé con ajenjo y agua destilada. Me has estado envenenando con una infusión de hierbas. Los ojos de Álvaro se movieron frenéticamente hacia la puerta. Estaba calculando la distancia, calculando si podía correr. «No lo hagas», le advertí suavemente. «Gabriel está aparcado al final de la calle en un Suburban negro. Hay 2 agentes federales en el asiento trasero. En el momento en que pises este porche, te van a esposar por espionaje corporativo, fraude electrónico y conspiración para cometer asesinato». Álvaro abrió la boca, intentando que el aire entrara en sus pulmones agarrotados. «Adrián, por favor. Lo siento». Me vi superado. El dinero. Solo era el dinero. «Siempre es el dinero», dije. El agotamiento finalmente se filtró en mi voz. «Pero no solo me robaste, Álvaro. Me viste morir. Estuviste junto a mi cama de hospital y me cogiste la mano mientras mis órganos se apagaban, sabiendo exactamente por qué estaba sucediendo». Álvaro pareció confundido. «¿Cama de hospital? Adrián, nunca estuviste en el hospital». «No», susurré, el fantasma de mi vida anterior resonando en mis pulmones. «Supongo que no». Le di la espalda y miré a Cristina. Estaba llorando sobre el suelo de madera, sus hombros temblando violentamente. Esta era la mujer a la que había besado en el altar, la mujer con la que había construido una casa, la mujer que había medido mi muerte en incrementos de 3 gotas. «Cristina», dije. Ella no levantó la vista. «No tienes un céntimo. Los fideicomisos offshore son ciegos. Las cuentas principales están congeladas. El acuerdo prenupcial dicta que, en caso de infidelidad documentada, renuncias a la pensión alimenticia. Y como estás a punto de ser acusada de intento de asesinato, no creo que te sirva de mucho un abogado de divorcios». «Te quería», sollozó contra el suelo. Una mentira desesperada y patética lanzada en la oscuridad. «Lo hice, Adrián. Al principio, de verdad que sí». «Lo sé», dije. Mi voz se quebró. Odié que se quebrara, pero lo hizo. Eso es lo que hace esto tan patético. Alargué la mano. Cogí mi vaso de bourbon y di un sorbo lento y agónico. «Lleváoslo», dije en voz baja, hablando al aire. La pesada puerta de roble se abrió detrás de Álvaro. Se giró, soltando un grito agudo y aterrorizado, mientras 2 hombres con cortavientos oscuros entraban en el vestíbulo. La lluvia entró tras ellos, empapando la alfombra persa. Gabriel estaba en el porche, sosteniendo un paraguas. No me miró. Simplemente asintió a los agentes. Agarraron a Álvaro por los brazos. No se resistió. La lucha se había agotado por completo en él. Simplemente se dejó caer en su agarre, llorando en silencio mientras lo arrastraban hacia la tormenta. Una tercera agente, una mujer con un rostro duro e indescifrable, entró y se acercó a Cristina. «Levántese, señora», ordenó, sacando un par de esposas de acero de su cinturón. Cristina me miró. Su cara estaba manchada de rímel. Sus ojos, inyectados en sangre y abiertos de par en par con un terror tan profundo que la hacía parecer una extraña, extendió una mano hacia mí. Sus dedos temblaban en el aire frío. «Adrián»,
suplicó. Fue un sonido crudo, primal. No retrocedí, pero tampoco la alcancé. Simplemente observé cómo la gente la ponía de pie. Le retorcía los brazos a la espalda y cerraba el metal alrededor de sus muñecas. El clic de las esposas resonó en el vasto y vacío vestíbulo. Mientras la sacaban por la puerta, las luces intermitentes rojas y azules de los coches de policía, reflejándose en el pavimento mojado, bañaron las paredes de mi hermosa y hueca casa. El juicio fue un circo mediático, pero no asistí. Dejé que Gabriel se encargara de la avalancha de reporteros y del teatro agónico de la sala del tribunal. Las pruebas eran abrumadoras. Las fotos de Félix, las grabaciones de audio, los registros del servidor de la Dark Web que Álvaro no había borrado por completo, y el informe de toxicología del frasco de la despensa. Álvaro se derrumbó primero. Aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se convirtió en testigo del Estado contra Cristina a cambio de 15 años en una instalación federal para delitos de guante blanco. Lo confesó todo. La malversación, la obtención del químico, la coordinación. Cristina luchó. Gastó el último de su dinero prestado en un abogado defensor agresivo que intentó pintarla como una esposa maltratada, manipulada por un director financiero depredador. No funcionó. El jurado deliberó menos de 4 horas. De 25 años a cadena perpetua. Intento de asesinato en primer grado. Cuando Gabriel llamó para darme el veredicto, estaba de pie en el balcón de un piso alquilado en Roma. Era media tarde. El sol proyectaba largas sombras doradas sobre los tejados de terracota. El aire olía a pan recién hecho y a humo de vespa. «Se acabó, Adrián», dijo Gabriel. Su voz crepitaba ligeramente por la línea internacional. Fue enviada a prisión inmediatamente. Se ha ido. «Gracias, Gabriel». «¿Vas a volver?», preguntó amablemente. «Vanguardia necesita a su director general. El consejo se está poniendo nervioso». «Dile al consejo que active la cláusula de sucesión», dije, apoyándome en la barandilla de hierro forjado. El metal estaba cálido contra mis palmas. «Voy a vender mis acciones al conglomerado. Tú puedes facilitar la compra». Gabriel guardó silencio durante un largo rato. «¿Vas a abandonarlo todo?» «Luchaste muy duro para proteger el dinero, Adrián. Para proteger la empresa». «No luché para proteger la empresa», murmuré, viendo una bandada de palomas dispersarse desde la plaza de abajo. «Luché para asegurarme de que ellos no lo consiguieran». Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. La venganza, me di cuenta, no es una comida. No te sustenta. Es un fuego. Arde brillante y caliente, manteniendo a raya la oscuridad mientras consume el oxígeno de la habitación. Pero cuando el combustible se acaba, cuando las personas que te hicieron daño están encerradas en cajas de hormigón, el fuego se apaga y te quedas de pie entre las cenizas, temblando de frío. Sobreviví. Vencí a la muerte. Saqué el veneno de mi sangre y de mi vida. Pero mientras volvía al silencioso y vacío apartamento, pasando la mano por el borde de una mesa extraña, en una ciudad extraña, supe la verdad. El hombre que se había casado con Cristina, que había construido ese imperio, murió en aquella cama de hospital. Yo solo era el fantasma que regresó para saldar las cuentas. Y ahora, las cuentas estaban saldadas. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua fría y me lo bebí. Sabía a limpio, no sabía a nada. Cerré los ojos y respiré el silencio. Era hora de aprender a estar vivo de nuevo.